Un CEO encuentra a una niña de 6 años limpiando los baños de la escuela. Lo que hace después lo cambia todo. El aire de la mañana era frío, y el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava de la entrada de la escuela resonaba con fuerza en el silencio de la primera hora. Richard Hale salió del elegante coche negro, abotonándose la chaqueta de su traje azul claro, con una expresión inescrutable. Su mandíbula bien definida, el cabello oscuro cuidadosamente peinado y los penetrantes ojos azules le daban la apariencia de un hombre perpetuamente en control. Un hombre acostumbrado a que la gente se apartara de su camino y a que nadie lo cuestionara. Ese día se suponía que sería rutinario, una inspección programada en una de las escuelas públicas con peor rendimiento del distrito, una formalidad vinculada al programa de patrocinio educativo de su corporación. Su asistente le había recordado 2 veces que esa escuela en particular había recibido donaciones para nuevos equipos de cafetería y suministros actualizados para las aulas. Hale, que rara vez visitaba personalmente cualquiera de esos lugares, había decidido a última hora aparecer él mismo. Alegó que era para asegurar la eficiencia, pero en el fondo había algo que no podía definir, algo que lo empujaba a querer ver ese sitio con sus propios ojos. El edificio de la escuela se alzaba frente a él. El ladrillo descolorido y una techumbre hundida delataban años de abandono. La pintura se desprendía de las paredes, y el pavimento agrietado que conducía a la entrada estaba invadido de hierbas que crecían entre el concreto olvidado. Al entrar, una oleada de olor institucional, productos de limpieza ocultando el moho, lo envolvió. El director, un hombre enjuto con una corbata manchada, lo recibió con la energía nerviosa de alguien temeroso de dar una mala impresión. Hale apenas asintió, ya escaneando los casilleros descascarados del pasillo, las luces fluorescentes que parpadeaban arriba y el piso de baldosas rayado. «Comencemos en la cafetería», dijo Hale con brusquedad, sin interés en la charla trivial. Sus zapatos lustrados resonaban con eco mientras caminaba, cada paso preciso y deliberado. Al pasar por las puertas abiertas de las aulas, alcanzó a ver salones abarrotados, niños encorvados sobre pupitres gastados, maestros de ojos cansados luchando por mantener la atención en un ambiente que apenas los apoyaba. Nada que no hubiera visto en los informes, pero verlo en persona arañaba algo bajo su acostumbrado desapego. Tras un breve recorrido por la cocina y la sala de suministros, donde Hale tomó notas silenciosas sobre equipos rotos y fondos mal usados, llegaron al pasillo que conducía a los baños. Un carrito de limpieza permanecía abandonado cerca. El director se detuvo, vacilante, pero Hale no esperó. Empujó la puerta y entró al baño tenuemente iluminado, quedándose paralizado. Allí, agazapada en el suelo frente a un lavabo manchado de óxido, había una niña pequeña. No parecía tener más de 6 años, quizás 7 como mucho. De debajo de un delantal azul de conserje demasiado grande se asomaban mechones de cabello rubio, y sus pequeñas manos, enfundadas en guantes de goma azules gigantes, apretaban un trapo empapado mientras fregaba el suelo con concentración silenciosa. Su camiseta blanca era demasiado fina para el frío, y los pantalones negros estaban remangados en los dobladillos como si hubieran sido heredados varias veces. La imagen lo golpeó como un puñetazo. La niña aún no lo había notado. Estaba demasiado absorta en su tarea, la espalda levemente encorvada, el ceño fruncido de concentración. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Hale cortó el aire de la habitación como una cuchilla. La niña levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos azules, sorprendentes y abiertos, se cruzaron con los de él por un instante fugaz antes de bajar la mirada. No habló. El director balbuceaba detrás de él, intentando apresuradamente una justificación, pero Hale no escuchó. Se agachó lentamente, suavizando el filo de su tono. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Lily», susurró ella, sin levantar los ojos. «¿Por qué estás limpiando este baño?», continuó con voz firme pero pareja. Ella dudó. Luego, casi inaudible, dijo: «Me dan $5 si ayudo a limpiar. Los uso para comprar el almuerzo».
Por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. El silencio en el baño se volvió espeso y sintió un escalofrío recorrerle la nuca. $5 por limpiar baños a los 6 años, solo para poder comer. El director empezó a explicar algo sobre recortes presupuestarios, sobre cómo la escuela había intentado ayudar a las familias necesitadas, sobre cómo la situación de Lily era única y delicada. Hale se levantó lentamente y se giró hacia él, su expresión convertida en tormenta bajo una máscara de calma. «Ya terminamos aquí», dijo con frialdad. «Pero señor, he visto suficiente». Sin añadir más, salió del baño y volvió a recorrer el pasillo, la mente acelerada y el pecho oprimido. Los ojos de la niña lo perseguían porque conocía esa mirada. La había visto antes en el espejo cuando era un niño limpiando cenizas de cigarro en las barras de los bares de noche, solo para llevar a casa lo suficiente para que su madre comprara pan. Creyó haber enterrado esa parte de su vida, pero en ese baño mugriento, al mirar los ojos de una niña que jamás debería haber entendido el hambre, algo enterrado en su interior se resquebrajó de par en par. De regreso en el silencio de su coche, Richard Hale permanecía inmóvil mientras el chofer se alejaba del borde de la acera de la escuela derrumbada. El motor zumbaba suavemente. El paisaje urbano pasaba lentamente frente a las ventanas, pero él no notaba nada de eso. Sus pensamientos estaban en otra parte, atrapados en aquel baño oscuro y maloliente. Viendo de nuevo la pequeña figura con el delantal azul y los guantes demasiado grandes, restregando el suelo como si fuera lo más natural del mundo que una niña lo hiciera. Lily. El nombre resonaba una y otra vez en su mente como un eco de un sueño o de una vida pasada. Se frotó la mandíbula y sintió que algo desconocido se acumulaba en su pecho. No era ira, no era lástima, sino algo más pesado, como culpa mezclada con reconocimiento. Había construido su imperio sobre la estructura, la eficiencia y el mérito. Su empresa no toleraba el desorden ni las excusas. Había crecido creyendo que, si lograba escapar del caos del que venía, nunca tendría que mirar atrás. Pero ese día le demostró que solo había levantado muros alrededor de ese caos, no lo había borrado. Había esperado pacientemente, y ahora se le aparecía en la forma de una niña con ojos tristes y un trapeador. Por primera vez en años, Hale no quiso volver a la oficina. Canceló sus reuniones de la tarde con un solo mensaje a su asistente e instruyó al chofer que lo llevara a su ático. Allí, a 27 pisos sobre el ruido del mundo, se detuvo frente a la enorme ventana de su impecable y elegante hogar, y contempló el horizonte, aunque seguía viendo el piso agrietado de la escuela. Esa misma noche abrió su computadora portátil y revisó los informes internos sobre el financiamiento de la escuela. Los números coincidían con lo que ya sabía. Recortes presupuestarios, maestros mal pagados, gastos de mantenimiento pospuestos durante años. Nada explícitamente ilegal, pero todo olía a negligencia sistémica, a un fracaso silencioso y cómplice que todos habían aprendido a ignorar. Desvió la atención hacia los registros de la donación hecha por su empresa. Equipos de cocina de última generación que, según el recorrido de ese día, nunca habían sido instalados. Sin seguimiento, sin responsabilidad, solo una sesión de fotos y un comunicado de prensa. Siguió buscando más a fondo hasta encontrarla. Lily. Ahí estaba. La base de datos estudiantil de la escuela la registraba como Lily Monroe, primer grado. Contacto de emergencia. Su madre, Allison Monroe. Una nota en el archivo indicaba circunstancias especiales relacionadas con la asistencia alimentaria. Encontró también una anotación en los registros de bienestar que mostraba que Lily había sido señalada como elegible para almuerzo gratuito, pero de alguna manera se había perdido en la actualización del sistema el otoño pasado. Eso lo enfureció, no porque alguien hubiera cometido un error administrativo, sino porque nadie lo había corregido. Durante horas, Hale trabajó bajo el resplandor frío de la pantalla, leyendo políticas, descubriendo dónde habían fallado las cosas y por qué nadie había hecho nada para detenerlo.
No era un hombre propenso a decisiones impulsivas, pero había una tormenta formándose en su interior que no se callaba. Cuanto más leía, más claro lo veía. No se trataba solo de una niña limpiando un suelo. Se trataba de una estructura diseñada para dejar caer a los niños como ella, y para que personas como él nunca se dieran cuenta. A medianoche, ya estaba redactando correos electrónicos, primero al superintendente del distrito, luego a su equipo legal, y después a los jefes de la división caritativa de su compañía. Todos tendrían una reunión en su calendario a la mañana siguiente. Pero incluso después de poner todo eso en marcha, no pudo dormir. Se levantó de nuevo frente a la ventana, la ciudad brillando debajo de él, y sin embargo sintiéndose más pequeña que nunca. Había pasado su vida construyendo algo intocable: dinero, poder, control. Pero todo lo que se necesitó para sacudirlo fue una niña que pensaba que $5 valían la pena por fregar un inodoro. Se volvió a sentar y abrió una nueva pestaña. Pasada la 1 de la madrugada, volvió a encontrar el nombre de la madre y buscó en los registros públicos. No había mucho. Allison Monroe, poco más de 30 años, ex mesera, sin empleo actual. Luego halló las facturas hospitalarias, avisos vencidos, amenazas de cobranza, documentos de tratamientos de emergencia. Diagnosticada con linfoma en etapa 2 hacía 6 meses. Madre soltera, sin apoyo familiar. Su corazón se hundió, así que por eso Lily trabajaba. No solo se alimentaba a sí misma, estaba intentando sobrevivir por ambas. Richard cerró la pantalla lentamente. No era caridad lo que necesitaba. No era lástima. Lo que Lily necesitaba, lo que todos los niños como ella necesitaban, era que alguien dejara de apartar la mirada. Y quizá, solo quizá, él podría ser esa persona. Por primera vez en su vida adulta, el siguiente movimiento que haría no tendría que ver con beneficios, expansión o estrategia. Tendría que ver con una promesa silenciosa hecha en el baño de una escuela, entre una niña que pensaba que nadie la veía y un hombre que de pronto no podía ver otra cosa. A la mañana siguiente, Richard llegó a la sede corporativa más temprano de lo habitual, vestido impecablemente como siempre, pero con una determinación y un fuego en los ojos que su personal no había visto en años. Se movía con la precisión de un hombre en una misión. No por expansión empresarial o adquisiciones, sino por algo mucho más personal y urgente. Su asistente intentó informarle sobre la agenda del día, enumerando reuniones consecutivas con inversionistas, gerentes de proyectos y miembros de la junta, pero él levantó una mano y dijo: «Curtly, libera mi mañana, reprograma todo. Necesito a todos los directores en la sala de conferencias ejecutiva en 30 minutos». Sin excusas. La sala se llenó rápidamente. Una mezcla de jefes de departamento, asesores legales y ejecutivos de recursos humanos, todos acostumbrados al estilo directo de Hale, pero ninguno preparado para el nivel de intensidad que ahora transmitía. Cuando la última silla fue ocupada, se puso de pie en la cabecera de la mesa de caoba pulida, con las manos apoyadas firmemente y la mirada fija. Sin preámbulos, conectó su computadora portátil a la pantalla y mostró imágenes de la escuela que había visitado el día anterior. Mostró la pintura descascarada, los pupitres derrumbados, los equipos de cafetería antiguos aún almacenados sin usar. Luego mostró un fotograma detenido de la cámara de seguridad del baño. Lily, de rodillas limpiando el piso. La sala se llenó de exclamaciones ahogadas. Nadie habló. La mayoría no estaba segura de si aquello era una presentación sobre responsabilidades legales, fraude o escándalo. Pero la voz de Richard rompió el silencio con un peso sereno e inquebrantable. Esto es lo que nuestra filantropía pasó por alto. Esto es lo que nuestro sistema permitió. Esto es lo que yo pasé por alto. Explicó lo que había descubierto la noche anterior. Las brechas en la financiación, la falta de rendición de cuentas, las facturas hospitalarias acumulándose sobre una mujer demasiado enferma para trabajar y una niña haciendo labores de conserjería solo para poder comer.
No levantó la voz, pero cada palabra cortaba como una cuchilla el silencio de la sala. Cuando alguien le preguntó cautelosamente qué quería hacer, respondió sin dudar. Estamos lanzando algo nuevo, con efecto inmediato. Quiero una auditoría interna completa de todas las escuelas que hemos financiado en los últimos 5 años. Quiero una lista de cada estudiante desfavorecido en esos distritos que haya sido señalado por inseguridad alimentaria, falta de vivienda o dificultades médicas. Y quiero un equipo reunido para empezar a diseñar una infraestructura de patrocinio a largo plazo, sostenible y centrada en los niños. No vamos a dar solo dinero, vamos a cambiar vidas. Y empezamos con ella. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas de incertidumbre. No estaban acostumbrados a esta versión de él. Uno intentó advertirle sobre las implicaciones de relaciones públicas y previsiones presupuestarias, pero Hale lo interrumpió con una mirada cortante y dijo: «Hay cosas más importantes que los informes trimestrales. O forman parte de esto, o buscaré a quienes lo sean». El mensaje fue claro. La sala se quedó en silencio y luego, lentamente, las cabezas comenzaron a asentir. Unos cuantos incluso parecían conmovidos, no por obligación, sino por algo que despertaba en lo profundo. La convicción de Richard tenía una atracción gravitatoria. No estaba exigiendo solo acción. Estaba exigiendo humanidad. Tras la reunión, Hale volvió a su oficina y realizó otra llamada. Esta vez no era a un miembro de la junta ni a un donante. Era al director de la escuela. El hombre sonaba nervioso al contestar, esperando represalias. Pero Hale lo sorprendió. No quería despedir a nadie ni amenazar con acciones legales, al menos no todavía. Lo que quería era información. ¿Cuántos niños como Lily había en esa escuela? ¿Qué necesitaban más? ¿Cómo se había permitido que esto sucediera? El director, desarmado por el tono inesperado, confesó que no era algo inusual. A menudo los niños intentaban ayudar a sus familias en silencio, y las escuelas con presupuestos menguantes cerraban los ojos solo para sobrevivir. Nadie quería admitirlo, pero era más fácil fingir que el sistema funcionaba que enfrentar la verdad de que no lo hacía. Richard le agradeció y colgó. Luego instruyó inmediatamente a su equipo para que preparara un paquete. Vales de comida para Lily, una tarjeta prepaga para artículos esenciales, un contrato para financiar el tratamiento médico de su madre y arreglos para que un trabajador social privado las asistiera discretamente. No quería atención mediática, no quería una ceremonia, quería resultados. Esa tarde, después de que los pasos urgentes del día ya estaban en marcha, se sentó solo en su oficina y miró la foto sobre su escritorio. No era la de una persona, sino de un edificio. El bar donde su madre solía trabajar cuando él era niño. Nunca había guardado fotos de personas. No necesitaba que le recordaran a nadie. Pero ahora, por primera vez, consideró añadir una foto de Lily. No para recordarle su lucha, sino lo que había despertado en él. Había pasado décadas construyendo muros para protegerse del mundo del que había escapado. Pero quizá, solo quizá, la verdadera fuerza no estaba en levantar muros. Estaba en abrir una puerta lo suficientemente ancha para que alguien más pudiera atravesarla. Alguien que merecía más que sobrevivir. Alguien que le recordaba lo que significaba sentir. Lily estaba sentada junto a la ventana del pequeño apartamento, con la barbilla apoyada en la mano, mientras veía cómo el cielo cambiaba del naranja suave al azul profundo del anochecer. Su mochila estaba escondida bajo la mesa, y sus tareas escolares se esparcían frente a ella, aunque no las había tocado en más de una hora. Su mente no estaba en problemas de matemáticas ni en lecturas. Su mente estaba en su madre, que dormía en la habitación contigua, pálida y delgada bajo una manta raída, respirando con dificultad pero de manera constante. Los sonidos de la ciudad se colaban por la ventana agrietada. Bocinas de autos, un perro ladrando, una sirena distante. Pero Lily hacía mucho que había aprendido a filtrarlos. Lo que no podía filtrar era el peso en su pecho,
la presión constante de una responsabilidad demasiado grande para unos hombros tan pequeños. Esa mañana había ido a la escuela, esperando que fuera como cualquier otra rutina tranquila e inadvertida. Pero algo había cambiado después de su encuentro con el hombre del traje azul. De repente, todos habían comenzado a susurrar su nombre. Su maestra la apartó para preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. Las señoras de la cafetería le dieron comida extra y le dijeron que no tenía que pagar. Incluso el director, que normalmente apenas la miraba, le sonrió con suavidad y le dio una palmada en el hombro. Ella no entendía que había cambiado. Solo sabía que se sentía extraño ser vista. Más tarde ese día, su maestra le entregó un sobre y le dijo que se lo diera a su madre. Lily lo guardó nerviosa. Había aprendido a no confiar en la bondad repentina. Usualmente venía acompañada de expectativas o, peor aún, de lástima. Pero cuando llegó a casa y lo entregó, su madre lo abrió lentamente y dejó escapar un jadeo. Dentro había tarjetas de regalo para el supermercado, pases de autobús prepagados y una carta mecanografiada con esmero. Explicaba que había comenzado una nueva iniciativa de apoyo y que su familia recibiría ayuda de manera discreta, respetuosa y sin exigir nada a cambio. Su madre miró a Lily con los ojos muy abiertos, lágrimas temblando en sus pestañas, y susurró: ¿Hiciste algo, cariño? Lily solo se encogió de hombros. Yo solo limpié, como siempre, murmuró. Su madre la abrazó, envolviéndola con sus brazos débiles, como si fuera una manta delgada, y la sostuvo durante mucho tiempo. Esa noche, por primera vez en semanas, cenaron de verdad. Pasta de caja con salsa de verdad y una pequeña bolsa de verduras congeladas. No era lujoso, pero era cálido y suficiente. Mientras tanto, Richard Hale estaba en una modesta sala de conferencias alquilada en el edificio del distrito escolar, rodeado de archivos y carpetas apiladas hasta las rodillas. Su equipo trabajaba hasta tarde, revisando datos e identificando a los niños y familias que se habían escurrido silenciosamente por las grietas del sistema. No había planeado involucrarse tanto. Esperaba supervisar el plan a distancia, tomar algunas decisiones ejecutivas y dejar la implementación en manos de otros. Pero no podía. No después de ver el rostro de Lily. No después de recordar lo que se sentía ser pequeño, invisible y estar avergonzado. Se inclinó sobre una hoja de cálculo que detallaba las brechas del programa de almuerzos y señaló una columna. Estos estudiantes no renovaron la solicitud después del año pasado. ¿Por qué? Uno de sus empleados respondió: probablemente sus padres no se dieron cuenta de que había que renovar los formularios. Algunos estaban sin hogar o se mudaron de repente. A otros les faltó acceso a Internet cuando venció el plazo. Richard frunció el ceño. Entonces arreglen el sistema para que ningún niño sea castigado por ser pobre. El personal intercambió miradas. Esto ya no era solo caridad, se estaba convirtiendo en algo más grande, algo más permanente. En los días siguientes, la noticia de la iniciativa Hope Fund comenzó a extenderse en pequeñas y silenciosas olas. No hubo conferencias de prensa, ni reporteros, ni apretones de mano montados. No es que Hale ocultara lo que hacía, simplemente se negaba a convertirlo en espectáculo. Envió cartas personales a cada escuela del distrito invitándolas a nominar a niños necesitados. Contrató a trabajadores comunitarios que realmente eran de esos vecindarios. Aprobó presupuestos para abrigos de invierno, zapatos nuevos, comidas después de clases e incluso materiales de arte. Ordenó libros nuevos para bibliotecas escolares que no se actualizaban desde hacía 10 años. Exigió notas manuscritas del personal explicando cómo se usaría cada dólar, no para castigarlos, sino para obligarlos a mirar de frente las necesidades a las que se habían acostumbrado a ignorar. Cada noche, cuando las oficinas se vaciaban y la ciudad se aquietaba, Richard regresaba a casa y se sentaba en su escritorio a oscuras, revisando archivos. Nunca había hecho nada así.
La filantropía en el pasado siempre había sido fiscalmente eficiente, elegante, medible. Pero ahora era desordenada, emocional, agotadora, y sin embargo algo dentro de él comenzaba a sanar. Una noche, se detuvo a leer un formulario completado por una enfermera escolar. Al final, bajo la sección de otras notas, la enfermera había escrito: «Estudiante, lloró cuando se le dijo que a partir de ahora, el almuerzo sería gratuito. Dijo que se sentía como si alguien recordara que existía». Richard se recostó en su silla y se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. Eso era lo que significaba importar. No beneficios, no expansión. Eso. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Lily finalmente terminó su tarea y cerró su libro. Todavía no entendía del todo por qué su vida había comenzado a cambiar. Pero cuando se acostó junto a su madre y subió la manta hasta la barbilla, sintió por primera vez en lo que parecía una eternidad un pequeño destello de seguridad, de cuidado, de esperanza. El aire frío entraba por la ventana agrietada del hospital, trayendo el olor de antiséptico y algo tenuemente metálico. La luz fluorescente de arriba parpadeaba de forma irregular, dándole a la habitación un pulso inquietante. Allison Monroe yacía quieta en la cama, los ojos cerrados, el rostro pálido contra la blancura de la almohada hospitalaria. La bolsa de suero sobre ella se balanceaba levemente cada vez que una enfermera pasaba, su goteo lento como el tic-tac de un reloj. Seguía dormida, aunque su respiración se había vuelto más fuerte en los últimos días. Los tratamientos habían comenzado apenas hacía unos días, pero ya había una diferencia. Las enfermeras decían que la medicación era cara. Decían que nunca habían visto a alguien sin seguro recibir de repente un patrocinio privado completo. Pero no lo cuestionaban demasiado. Simplemente sonreían más al entrar, y trataban a Allison como a alguien que importaba, no como a otra paciente olvidada al borde de desaparecer. Lily estaba sentada junto a su madre, las piernas colgando de la silla, con un libro para colorear en el regazo. No estaba coloreando. Solo sostenía el crayón y trazaba las líneas sin rellenarlas, con la mente en otro lugar. Las enfermeras le llevaban jugo y a veces bocadillos extra de la máquina expendedora, e incluso una le regaló un oso de peluche que olía a detergente. Ella no lo había pedido, pero lo aceptó agradecida. El oso ahora descansaba en su mochila y la acompañaba a todas partes, un recordatorio silencioso de que no todas las sorpresas eran malas. El personal del hospital había empezado a hablarle de manera distinta, más suave, más cálida. Se preguntaba si conocían su historia. Se preguntaba si sabían del hombre del traje azul. En la escuela, las cosas también habían cambiado. El conserje le guiñaba un ojo cuando pasaba por el pasillo, y su aula había recibido un nuevo rincón de lectura con puffs suaves y libros recién donados. Vio a un grupo de voluntarios pintando murales en el pasillo, colores brillantes reemplazando el gris descascarado. Preguntaron a los estudiantes por ideas, y ella sugirió en voz baja girasoles y pájaros. Al día siguiente, estaban en la pared. Por primera vez, Lily sintió que algo que decía podía hacerse realidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Hale se sentaba en un tipo diferente de sala. Su sala de juntas. Era temprano en la mañana, y la sala bullía de una tensión silenciosa. Los directores de su fundación estaban reunidos alrededor de la larga mesa revisando un montón de nuevas propuestas. Una de ellas, una mujer llamada Karen, que había estado a cargo del alcance caritativo durante 5 años, tomó la palabra con cautela. «Richard, tengo que preguntar», dijo. «¿Estás seguro de expandir este programa a esta velocidad? Ya hemos redirigido más de $2 millones de otros sectores. Vamos a empezar a atraer atención. La gente va a preguntarse por qué una fundación corporativa de repente convierte la pobreza escolar en su misión». Richard levantó la vista del archivo que revisaba. No estaba enojado, entendía la preocupación. Durante años, su filantropía había sido estratégica en la superficie, un brazo pulido de relaciones públicas.
Lo que hacían ahora no era solo poco ortodoxo, era sin precedentes. No me interesa la atención, dijo con calma. Y no me interesa esperar. Si esta fuera tu hija, ¿le dirías que la ayuda llegará el próximo trimestre? Karen no respondió. Bajó la vista hacia sus notas. Alrededor de la sala, algunos otros se movieron incómodos, pero nadie se opuso. Los datos ya eran claros. La asistencia en las escuelas piloto había aumentado. Las enfermeras informaban que menos niños llegaban con hambre. Un consejero escribió que un estudiante dejó de robar comida a otros niños una vez que empezó a recibir almuerzos regulares. Las métricas no eran solo números, eran vidas estabilizándose. Más tarde esa tarde, Richard hizo una visita discreta al hospital, sin cámaras, sin personal de prensa. Pidió ver al médico tratante de Allison Monroe y pasó 20 minutos revisando su plan de tratamiento. Firmó un acuerdo privado que aseguraba su cobertura total durante el próximo año, sin importar el resultado. Cuando entró en la habitación, ella estaba despierta por primera vez, desde que él la había visto en papel. Estaba delgada, exhausta, pero sus ojos brillaban. Lily se iluminó en el momento en que él entró y susurró. «Es él, mami». Richard no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a esta parte. Había orquestado adquisiciones de empresas, entrevistas mediáticas y negociaciones judiciales, pero ninguna de esas lo había puesto nervioso. Estar frente a una mujer enferma y su hija le apretaba la garganta. Allison intentó incorporarse para agradecerle, pero él levantó suavemente una mano. «No necesita decir nada», dijo. «Solo concéntrese en recuperarse». Pero ella insistió. Le dijo que no entendía por qué los había ayudado. ¿Por qué un hombre como él siquiera los había notado? Él vaciló y luego respondió simplemente. «Porque yo fui un niño como ella una vez, y nadie me notó». No hablaron mucho después de eso. No se quedó mucho tiempo. Pero antes de irse, le entregó a Lily un sobre sellado. «Algo para ti», dijo. Dentro había una tarjeta de biblioteca con su nombre ya impreso, y una nota que decía, «Úsala para soñar más grande». Esa noche, Richard volvió a sentarse solo en su oficina. No miró informes, no revisó acciones ni correos. Miró la ciudad y pensó en cuántos niños como Lily aún eran invisibles. Tenía dinero. Tenía poder. Pero ahora tenía en algo más, una razón. Y comenzaba a creer que eso podía cambiarlo todo. El viento había empezado a cambiar. No solo afuera, en las ventanas del hospital donde las hojas tempranas de primavera se agitaban sobre las aceras, sino dentro de las vidas de aquellos tocados, silenciosamente por una reacción en cadena que había comenzado con una niña y un hombre en un baño escolar destartalado. Lily no entendía todos los detalles, pero podía sentir que algo en su mundo estaba cambiando. La pesadez a la que se había acostumbrado, el peso de no saber qué traería el mañana, si habría cena, o si su madre despertaría con la fuerza suficiente para incorporarse, estaba siendo reemplazada lentamente por pequeñas y firmes piezas de luz. En la escuela, la habían llamado a la oficina de la consejera. Normalmente, esto la habría aterrorizado. En su experiencia, los adultos solo te llamaban cuando estabas en problemas, o cuando necesitaban decirte que guardaras silencio. Pero esta vez, la señora Jennings le ofreció una cajita de jugo, y se sentó a su lado, no detrás de un escritorio. Le dijo a Lily que había sido elegida para un programa de mentoría. Una vez por semana, alguien se reuniría con ella para hablar de sueños, libros y cualquier otra cosa que quisiera. Lily no supo cómo responder al principio. Nunca había pensado realmente en lo que quería ser cuando creciera. Durante mucho tiempo, su único objetivo había sido asegurarse de que su madre no empeorara, y que ella tuviera suficientes monedas para el almuerzo escolar. Más tarde esa semana, Richard se sentó en la parte trasera de una pequeña sala comunitaria en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. No llevaba su habitual traje a medida. Vestía jeans y un suéter, y su cabello no estaba peinado hacia atrás. Pocas personas lo reconocieron, y él lo prefería así.
Observaba en silencio cómo los voluntarios distribuían libros donados, ropa y pequeñas comidas a las familias. No era un evento preparado. No había cámaras, solo personas haciendo el trabajo. Una joven estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo un cuento ilustrado a 3 niños a la vez, su voz animada y llena de risas. En una esquina, un maestro jubilado ofrecía tutorías de matemáticas a quien se acercara. El aire olía a café instantáneo, y alguien había horneado pan de plátano que hacía que toda la sala se sintiera como un hogar. Presentaron a Richard con una mujer llamada Carmen, que dirigía el centro. Ella no perdió tiempo en charlas triviales. Fue directo al grano, contándole dónde estaban las carencias. Faltaban suministros de invierno para la próxima temporada, escaseaban zapatos escolares, y había familias que no podían pagar el transporte público para acceder a programas en otras partes de la ciudad. Richard tomó notas en silencio. Luego preguntó qué era lo que realmente necesitaban. Carmen se detuvo y respondió: necesitamos gente que se quede, no solo donantes, no solo salvadores, gente que regrese la próxima semana y la siguiente. Esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, convocó una reunión de emergencia con su equipo. Les dijo que el Hope Fund volvería a expandirse, no solo con dinero, sino con mentorías, programas de pasantías y contrataciones locales. No estamos tapando agujeros, dijo. Estamos construyendo puentes. Mientras tanto, en el hospital, Allison se estaba fortaleciendo. Sus tratamientos funcionaban. La inflamación en sus ganglios linfáticos había disminuido y su apetito estaba regresando. Las enfermeras empezaron a llamar a su recuperación notable. Cuando el médico le dijo que posiblemente podría regresar a casa en pocas semanas, no sabía si reír o llorar. Pensó de inmediato en Lily. ¿Lo creería? ¿Se atrevería a tener esperanza? El día en que Allison fue finalmente dada de alta, Richard organizó discretamente un transporte para ella y Lily hacia su nueva vivienda temporal. Un apartamento propiedad de la fundación, recién renovado y ubicado cerca tanto de la escuela como del hospital. No las recibió allí, no quería agradecimientos ni atención. En su lugar, dejó una nota dentro del apartamento. Esto no es caridad, esto es restauración. No están comenzando de nuevo. Están continuando más fuertes. Lily recorrió las habitaciones en silencio y asombro. Había una cocina real, un baño limpio, una cama suave que no estaba rota ni era compartida. Sobre su almohada descansaba una mochila nueva llena de libros, un cuaderno, lápices de colores y una tarjeta que decía: para la niña que nos enseñó a mirar más de cerca. Esa noche, Lily durmió más profundamente que en meses. Allison se sentó junto a la ventana, observando a su hija respirar con calma. Susurró un gracias en el silencio, no a Dios, ni a la suerte, ni siquiera directamente a Richard Hale, sino a la cadena de momentos que las había llevado hasta allí, a los giros extraños, terribles y hermosos que a veces daba la vida cuando alguien se atrevía a ver lo que antes ignoraba. Y al otro lado de la ciudad, Richard estaba solo en la azotea de su edificio, mirando las estrellas con ojos cansados pero más firmes. No se sentía como un millonario. No se sentía como un CEO. Solo se sentía como un hombre que había dejado de huir de la parte de sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo. Al ayudar a Lily, había encontrado al niño que una vez fue. El que fregaba suelos en silencio y deseaba que alguien, cualquiera, lo notara. Y ahora, por fin, alguien lo había hecho. Las semanas siguientes se desarrollaron como páginas de una historia en la que Lily nunca imaginó formar parte. Cada mañana, despertaba en una habitación que ya no se sentía temporal, envuelta en la suavidad cálida de sábanas limpias y rodeada de paredes que sostenían silencio en lugar de preocupación. Desayunaba en una mesa de verdad mientras su madre le servía el jugo. Y luego caminaban juntas a la escuela, despacio porque Allison aún recuperaba fuerzas, pero con paso firme porque ya no había necesidad de apresurarse a través del miedo o el agotamiento.
Por primera vez, sus días se construían en torno a momentos de paz en lugar de supervivencia. En la escuela, Lily se había convertido en alguien a quien los maestros saludaban por su nombre con una sonrisa. Aún se sentía tímida e insegura, pero ahora levantaba la mano un poco más en clase. La consejera la animó a empezar un diario de dibujos, y Lily lo llenó con imágenes de todo lo que antes guardaba oculto en su corazón. Una niña pequeña alcanzando el cielo, un sol brillante con ojos amables, una madre con alas y un hombre alto de traje azul de pie al borde de una multitud, observando a la distancia. Su diario era su nuevo secreto, pero uno que no temía conservar. Mientras tanto, los días de Richard Hale estaban más llenos que nunca. Su imperio empresarial funcionaba sin problemas, pero por primera vez en su vida, eso no era lo que consumía su atención. Su calendario ahora incluía visitas a bancos de alimentos, llamadas con líderes comunitarios, almuerzos tranquilos con antiguos estudiantes de escuelas desfavorecidas que querían devolver algo. Había construido algo más grande que una fundación. Estaba construyendo un movimiento, un desmantelamiento lento y reflexivo de la indiferencia. Y, sin embargo, a pesar del progreso y del reconocimiento que comenzaba a resonar en ciertos círculos, seguía pensando en Lily, no porque ella necesitara algo más, sino por lo que, sin saberlo, le había dado. Una razón para creer que la redención no siempre llegaba con fanfarrias, sino con acciones silenciosas y constantes. Una tarde, cuando la primavera se transformaba en verano temprano, recibió una invitación. Estaba escrita a mano con tinta azul en un papel grueso y sellada con una pegatina de un girasol. El mensaje en su interior decía: «Querido señor Hale, nuestra clase tendrá una celebración de cuentos. Esperamos que venga a escuchar nuestras historias. Yo también leeré una. Con cariño, Lily». La letra era cuidadosa, pero un poco irregular, y su nombre tenía un corazón dibujado al lado. Él la contempló más tiempo del que quiso admitir, y luego la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta como si fuera algo sagrado. El día del evento llegó, y la cafetería de la escuela había sido transformada con farolillos de papel, serpentinas y filas de sillas plegables llenas de padres, hermanos y vecinos. Los niños se alineaban nerviosos en la parte delantera, aferrando papeles y tarjetas, vestidos con sus mejores atuendos. Cuando Lily subió al micrófono, llevaba un vestido amarillo pálido y sus zapatillas azules favoritas. Se aclaró la garganta, miró una vez a la primera fila donde su madre estaba sentada sonriendo entre lágrimas, y luego miró hacia el fondo del salón donde Richard estaba, apoyado en silencio contra la pared, inadvertido por la mayoría, pero no por ella. Leyó su cuento lentamente, con voz pequeña pero firme. Se llamaba La niña que limpiaba el mundo, y contaba la historia de una niña que barría la tristeza de los rincones que otros ignoraban hasta que un día alguien la vio y le dijo: «No deberías limpiar esto sola». El cuento no era solo una fábula. Era un espejo sostenido frente a la audiencia. Cuando terminó, la sala cayó en un silencio tan profundo que casi temblaba, y luego estalló en un aplauso suave, pero Richard no aplaudió. Permaneció quieto, con las manos en los bolsillos, los ojos húmedos, y susurró para sí mismo: «Ella va a cambiarlo todo». Después del evento, salió sin hablar con nadie, pero dejó un pequeño sobre en el escritorio del director, dirigido a Lily. Dentro había un certificado impreso en papel marfil grueso, beca académica completa, otorgada a Lily Monroe por excelencia en valor, creatividad y corazón. Junto a él, una nota decía: «Este mundo necesita más historias como la tuya. Me aseguraré de que tengas las herramientas para escribirlas». Esa noche, Lily abrió el sobre con los dedos temblorosos. Su madre estaba sentada a su lado en el sofá, leyendo por encima de su hombro con la mano apretando la de su hija. Ninguna de las dos dijo una palabra. Simplemente se quedaron juntas, rodeadas por el sonido de su respiración y el nuevo silencio de una vida ya no gobernada por el miedo. Esa noche, Lily se durmió con su certificado bajo la almohada
como si pudiera susurrarle sueños al oído mientras dormía. Y al otro lado de la ciudad, Richard estaba una vez más en la azotea de su edificio, el horizonte extendiéndose amplio frente a él. El mismo horizonte que alguna vez vio como símbolo de poder, ahora se sentía como un lienzo de posibilidades. No había terminado, ni mucho menos. Pero en el reflejo de la valentía de una niña, había recordado la lección más importante de todas. Un solo acto de reconocimiento puede reescribir una vida entera. El verano se asentó sobre la ciudad con un zumbido tranquilo, bañando los edificios con una luz dorada y proyectando largas sombras sobre las aceras. Para la mayoría de la gente, solo era otro cambio de estación, otra rotación de semanas llenas de trayectos diarios, plazos, mandados y rutinas con aire acondicionado. Pero para Lily y Allison Monroe, era algo completamente nuevo. Era su primer verano sin miedo, sin habitaciones de hospital, sin comidas racionadas ni susurros de preocupación a la hora de dormir. Era la primera vez que ambas podían despertar por la mañana sin esa opresión en el pecho, sin el peso de la incertidumbre en cada respiro. Por primera vez, simplemente estaban viviendo. El apartamento, que alguna vez fue una solución temporal, poco a poco se había convertido en un hogar. Lily decoró su rincón del dormitorio con pósters de animales, un calendario de papel donde contaba los días hasta que comenzara la escuela de nuevo, y un estante lleno de libros prestados y donados. Cada noche elegía uno, se metía en la cama con una linterna bajo la barbilla y leía hasta que su madre le recordaba suavemente que los sueños también necesitaban espacio. Allison, ahora más fuerte, había comenzado a trabajar a medio tiempo como asistente de maestra en un preescolar cercano. El trabajo no pagaba mucho, pero le daba un propósito. Le encantaba ver a los niños aprender, reír y tropezar en sus descubrimientos, y de vez en cuando veía destellos de su propia hija en los rostros de los pequeños a quienes ayudaba a guiar. Mientras tanto, Richard Hale también estaba cambiando. No en las formas que la mayoría notaba. Seguía usando trajes a medida y presidiendo juntas en torres de vidrio, sino en formas más profundas y silenciosas que reconfiguraban sus valores desde dentro. Ya no pasaba las noches en silencio o en indulgencia. En su lugar, caminaba por los vecindarios que antes ignoraba, aprendiendo sus nombres, sus historias, sus necesidades no dichas. Escuchaba más, cuestionaba todo lo que antes aceptaba como verdad. Continuaba expandiendo el Hope Fund, no solo con dinero, sino con compromisos, abriendo programas de verano, centros de tutoría después de clases y una red de mentoría que conectaba a estudiantes como Lily con universitarios, artistas, ingenieros y escritores que comprendían la belleza del potencial envuelto en la lucha. Una tarde recibió un pequeño paquete por correo, escrito a mano con una letra infantil pero ordenada. Dentro había una hoja de cuaderno doblada con el dibujo de una niña junto a un hombre alto con un traje azul. El hombre sonreía. La niña sostenía un libro titulado Mi primera historia. Debajo del dibujo estaban las palabras «Gracias por devolverme la voz». Richard contempló la imagen durante mucho tiempo, pasando los dedos sobre las marcas de crayón como si estuvieran grabadas en piedra. Esa misma noche la enmarcó y la colgó en su oficina justo frente a la ventana que daba a la ciudad, para poder verla cada mañana al salir el sol. A finales de agosto, justo antes del inicio del nuevo año escolar, Lily fue invitada a hablar en un pequeño evento educativo, organizado por la fundación. Era, con diferencia, la oradora más joven, rodeada de adultos con zapatos lustrados y tonos ensayados. Pero se paró en el escenario sin temblar. No habló de estadísticas ni de sistemas. Habló de su madre, de la noche en que por primera vez sintió que a alguien le importaba, del día en que vio el mundo con otros ojos. Terminó su discurso diciendo: «Todos tenemos una historia. Algunos de nosotros solo necesitamos un poco de ayuda para encontrar las palabras». La sala estalló en aplausos. No el tipo educado, sino el que lleva una emoción demasiado grande para el silencio. Los periodistas escribieron sobre ella. Los maestros compartieron sus palabras.
Pero a Lily no le importaba la fama. Le importaba lo que venía después. Ese otoño volvió a la escuela no solo como alumna, sino como ayudante. Se ofreció como voluntaria en la biblioteca. Organizó un pequeño club de lectura, y cada viernes escribía un cuento nuevo, y lo leía en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar. Allison veía a su hija florecer con una mezcla de cautela y asombro, como temiendo que si parpadeaba, descubriría que todo era un sueño. Pero el sueño se mantenía, y un día, mientras servía jugo en la cocina, se volvió hacia Lily y le dijo: «¿Sabes? Vamos a estar bien». Lily sonrió. «Lo sé, mamá. Ya lo estamos». Richard continuaba su labor en silencio. Aún dirigía su empresa, pero su corazón pertenecía a los espacios intermedios. Las visitas a las escuelas, las cartas de becas, las donaciones anónimas. Ya no necesitaba reconocimiento. Ya había recibido el único agradecimiento que importaba: el dibujo de una niña y una vida transformada. Años después, cuando Lily cruzó el escenario de la graduación, la audiencia estaba llena de gente vitoreando su nombre. Su madre lloraba abiertamente, con las manos apretadas contra el corazón. Y en el fondo, de pie bajo la sombra de un árbol justo afuera de la carpa, Richard Hale observaba con las manos en los bolsillos y una lágrima resbalando por su mejilla. No necesitaba ser visto, solo necesitaba verla a ella. Eso era suficiente. Porque algunas historias no terminan con aplausos ni titulares. Algunas terminan con un susurro que dice: